No vas a creer lo que acaba de pasar en la casa más vigilada del país, porque el divo se levantó de la mesa, agarró toda la cena que Luis Coronel había preparado con tanto esfuerzo para todos los habitantes y la tiró directamente a la basura sin dar ninguna explicación ni pedir disculpas a nadie. Sí, leíste bien, no fue un accidente. No se le cayó el plato, no fue una broma de mal gusto que terminó en risas. Fue un acto deliberado de destrucción total de la comida, mientras todos los demás miraban atónitos sin entender qué estaba pasando por la cabeza del cantante. La tensión en el comedor se podía cortar con un cuchillo, pero curiosamente no había cuchillos, porque la cena ya no existía. Solo quedaba el vacío, la incredulidad y una pregunta flotando en el aire que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Por qué? Este incidente ha marcado un antes y un después en la dinámica de la Casa de los Famosos 6, especialmente ahora que quedan solo 12 participantes y cada movimiento cuenta. Cada gesto se analiza bajo lupa y cada alianza está más frágil que nunca tras las salidas recientes de Laura Zapata y Kenny Rodríguez. Para entender la magnitud de este desastre culinario y emocional, tenemos que retroceder unas horas y ver cómo llegamos a este punto de quiebre absoluto entre dos personalidades que hasta ayer parecían mantener una convivencia respetuosa, si no exactamente amistosa. Todo comenzó esa mañana, cuando Luis Coronel decidió que era el momento adecuado para demostrar que, además de ser un cantante reconocido, tiene habilidades en la cocina que podrían salvar al grupo de otra jornada de comidas insípidas o mal preparadas. Luis, quien ha estado jugando de forma independiente y tratando de mantenerse al margen de los conflictos directos de las alianzas mayores, vio en la preparación de la cena una oportunidad para unir al grupo, para bajar la guardia de sus compañeros y quizás, quién sabe, para ganar puntos estratégicos de cara a las próximas nominaciones. Sabemos que en este juego la percepción lo es todo, y quien controla la cocina a menudo controla el humor de la casa. Así que Luis se puso manos a la obra. Seleccionó los ingredientes disponibles, que no eran muchos teniendo en cuenta las restricciones habituales del programa, y comenzó a cocinar con una dedicación que pocos habían visto en él anteriormente. Mientras él cortaba, sazonaba y probaba, la casa estaba relativamente tranquila. Kaeli y Josh Martínez estaban en uno de los rincones, probablemente evaluando su nueva realidad tras la eliminación de Laura Zapata, quien era el pilar fundamental de su estrategia. Sin ella, se han quedado un poco más expuestos, aunque siguen moviéndose juntos con esa complicidad que los ha caracterizado desde el inicio. Por otro lado, el bloque formado por Fabio Agostini, Stefano Piccioni y Kenzo Nudo observaba desde la distancia, manteniendo su postura firme pero cautelosa, sabiendo que los números en la casa han cambiado drásticamente. Curby Selma y Celini Santos, que han encontrado en su amistad un refugio contra la presión del juego, charlaban en voz baja, mientras que Jordan Martínez, Horacio Pancheri y el propio El Divo parecían estar en sus propios mundos, interactuando mínimamente con el resto. Luis Coronel, ajena a estas corrientes subterráneas, se concentraba en su obra maestra. Preparó platos que olían increíblemente bien, despertando el apetito de quienes pasaban por la cocina. El aroma se extendió por toda la casa, actuando como una tregua temporal a las hostilidades habituales. Incluso Laura G., que suele ser crítica con la gestión de la casa, se acercó a felicitarlo por el esfuerzo. La expectativa crecía a medida que se acercaba la hora de la cena. Todos esperaban sentarse a la mesa, compartir un momento de normalidad en medio del caos del reality y disfrutar de algo hecho con cariño. Luis sirvió los platos con cuidado, asegurándose de que cada porción fuera generosa. Colocó la fuente principal en el centro de la mesa, un gesto simbólico de comunidad, y llamó a todos a sentarse. Uno a uno, los habitantes fueron llegando al comedor. El Divo fue de los últimos en aparecer. Su expresión era indescifrable, una mezcla de cansancio y algo más, algo oscuro que nadie pudo identificar en ese momento. Se sentó en su lugar habitual, sin cruzar palabra con Luis, quien sonreía nervioso, ansioso por recibir la aprobación de sus compañeros. La cena comenzó con los primeros bocados. Los comentarios iniciales fueron positivos. Algunos elogiaron el sazón, otros agradecieron el esfuerzo. Parecía que la estrategia de Luis estaba funcionando. La atmósfera se relajaba, las risas comenzaban a surgir tímidamente. Pero entonces, ocurrió. El Divo dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco, que resonó en el silencio repentino del comedor. Todos lo miraron. Él no dijo nada al principio, solo miró fijamente su plato. Luego miró a Luis Coronel con una intensidad que heló la sangre de los presentes. Sin mediar palabra, se levantó de la silla. Luis, confundido, le preguntó si algo estaba mal, si la comida no era de su agrado. El Divo ignoró la pregunta, agarró su plato, todavía lleno, y caminó hacia la cocina. Al principio, algunos pensaron que iba a servirse más o a tirar solo su porción porque no le gustaba, pero no fue así.
Llegó a la mesa donde estaban las fuentes restantes, la comida que Luis había reservado para segundos platos o para aquellos que quisieran repetir. Con un movimiento brusco y violento, tomó la fuente principal y la vació directamente en el bote de basura. El sonido de la comida cayendo sobre los desechos fue grotesco, un recordatorio brutal de la desperdicio y la falta de respeto. Luego, tomó los otros platos de servicio y hizo lo mismo. Luis Coronel se quedó paralizado, con la boca abierta, sin poder reaccionar ante la magnitud del insulto. Los demás comensales estaban en shock. Fabio Agostini negó con la cabeza, incrédulo. Stefano Piccioni miraba a El Divo como si hubiera perdido la razón. Kenzo Nudo permanecía en silencio, analizando la situación. Kaeli y Josh intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo que este tipo de explosiones suelen tener consecuencias graves en el juego. Curby Selma se llevó las manos a la boca, horrorizada. Celine Santos bajó la mirada, incómoda. Jordan Martínez y Horacio Pancheri observaban la escena con recelo, entendiendo que la estabilidad de la casa acababa de romperse. Laura G. fue la primera en hablar, preguntándole a El Divo qué demonios estaba haciendo, pero él no respondió. Simplemente regresó a su lugar, se sentó y se quedó mirando al frente, como si nada hubiera pasado. Luis Coronel, recuperando parcialmente la compostura, se acercó a la basura, miró el desperdicio y luego miró a El Divo. Le exigió una explicación. Le preguntó por qué había hecho eso, por qué había faltado al respeto de esa manera tan grave a su esfuerzo y al de todos los que esperaban cenar. El Divo finalmente habló, pero sus palabras no fueron una explicación, sino una evasiva fría y cortante. Dijo que no tenía hambre y que no soportaba ver esa comida en la mesa. No dio más detalles. No explicó si era por el ingrediente, por la preparación o si era un ataque personal contra Luis. Simplemente cerró el tema con esa afirmación absurda y se negó a seguir conversando. La cena, obviamente, terminó ahí. Nadie tuvo ganas de seguir comiendo después de ver cómo su alimento era tratado como basura. Cada uno se retiró a sus habitaciones o a las áreas comunes en silencio, dejando a Luis solo en la cocina, recogiendo lo poco que se podía salvar, aunque la mayor parte estaba irremediablemente perdida. Este incidente no es solo una anécdota de mala educación. En el contexto de la Casa de los Famosos 6, donde las alianzas están en constante flujo y la confianza es un recurso escaso, este acto tiene implicaciones profundas. Por un lado, posiciona a El Divo como un elemento impredecible y potencialmente peligroso dentro del juego. Su comportamiento errático puede alienarlo de posibles aliados. Fabio, Stefano y Kenzo, que buscan estabilidad en su bloque, podrían ver en El Divo un riesgo demasiado alto para mantenerlo cerca. Por otro lado, genera una empatía inmediata hacia Luis Coronel. Aunque Luis juega de forma independiente, ser la víctima de un ataque tan injustificado y humillante puede granjearle el apoyo de aquellos que valoran el respeto y el compañerismo. Kaeli y Josh, que necesitan reconstruir su red de apoyos tras la salida de Laura Zapata, podrían ver en Luis un aliado natural, alguien que ha sido agraviado por una figura dominante como El Divo. Además, este evento pone en evidencia la fragilidad emocional de algunos participantes. El Divo, conocido por su carisma y su talento, ha mostrado una faceta oscura que podría costarle caro en las votaciones del público. La audiencia no suele perdonar la arrogancia ni la falta de respeto gratuita, especialmente cuando se trata de desperdiciar comida y humillar a un compañero que solo intentaba contribuir al bienestar del grupo. Las redes sociales ya deben estar ardiendo con comentarios sobre el incidente, y es probable que la presión externa influya en la dinámica interna de la casa en los próximos días. La jefa o la producción podría intervenir si considera que el comportamiento del Divo viola las normas de convivencia, aunque hasta ahora ha parecido un conflicto interpersonal. Sin embargo, la falta de explicaciones por parte del Divo deja un sabor amargo. ¿Fue un acto calculado para debilitar a Luis? ¿Fue una pérdida de control emocional genuina? ¿O fue una señal dirigida a algún otro participante? Las especulaciones son muchas, pero la realidad es que la confianza se ha roto. Luis Coronel difícilmente podrá volver a confiar en el Divo, y es probable que otros participantes también mantengan la guardia alta alrededor del cantante. En las próximas horas, veremos cómo se reconfiguran las alianzas. Es posible que surjan conversaciones privadas entre los miembros del bloque de Fabio y el Divo para discutir lo ocurrido. También es probable que Luis busque consuelo y apoyo en figuras como Horacio o Jordán, quienes también han mantenido una postura más independiente. La cena destruida es más que comida en la basura, es el símbolo de una grieta en la estructura social de la casa que podría ampliarse hasta dividir al grupo en bandos irreconciliables. En mi opinión personal, creo que el Divo cometió un error estratégico monumental.
Independientemente de sus razones personales, que desconocemos, la forma en que actuó fue innecesariamente agresiva y contraproducente. En un juego donde la imagen pública es vital, actuar con tanta prepotencia y falta de empatía solo sirve para aislarte. Luis Coronel, por su parte, manejó la situación con dignidad, aunque debe sentirse frustrado y dolido. Este incidente le da una narrativa clara, la del trabajador honesto atacado por el divo caprichoso. Si Luis sabe aprovechar esta simpatía, podría llegar lejos en el juego. Por otro lado, el divo tendrá que trabajar muy duro para reparar su imagen, no solo dentro de la casa, sino frente al público que vota. Espero que en los próximos capítulos veamos una aclaración o una disculpa, porque si esto queda así, la tensión será insoportable y el ambiente en la casa se volverá tóxico rápidamente. La Casa de los Famosos 6 nos sigue demostrando que detrás de las cámaras y las luces, las relaciones humanas son complejas, frágiles y a veces tristemente destructivas. Solo el tiempo dirá si esta cena tirada a la basura será el detonante de la eliminación del divo o si por el contrario logrará salir ileso de este grave error de juicio. Lo que sí es seguro es que nadie olvidará fácilmente la noche en que la cena desapareció sin dejar rastro, salvo el olor a conflicto y decepción que impregnó cada rincón de la mansión.